Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio, 7 de la mañana con 8 minutos en el estudio con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenos días. Buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Tenemos que hablar de hartas cosas, pero centrarnos en el proyecto de fin al CAE, al crédito con aval del Estado, que está provocando una serie de comentarios a medida que se conocen los detalles. En principio, ¿qué le parece la idea de terminar con el crédito con aval del Estado? Bueno, la idea me parece bien porque había desde hace muchos años una inquietud en términos de el peso financiero que significa para la familia, para el Estado también, cumplir con estas obligaciones. Y el sistema crediticio que partió en el 2005 se hizo complejo por las tasas de interés, por el crecimiento desbordante. Por lo tanto, desde hace ya 12 años, en realidad, que se está discutiendo sobre una propuesta. Así que, en el fondo, me parecía que había que dar una solución en varios aspectos, en los que tenían una carga financiera enorme, no habían egresado, tenían sueldos mínimos, etcétera, y que era imposible que siguieran con esas obligaciones. En la regularización de los que, pudiendo pagar, estaban pagando. Entonces era importante terminar con estas opiniones o declaraciones que confundían a la opinión pública. Nosotros lo veíamos por el Fondo de Crédito Solidario, también por el CAE, como después de ciertas declaraciones oficiales aumentaba la tasa de morosidad. Y entonces tener claridad sobre cómo íbamos a seguir con estos tipos de créditos. Siempre dijimos que el país, junto con la gratuidad, necesita un sistema crediticio, porque son pocas las familias que pueden desde su bolsillo pagar la educación superior. Ya, eso es un consenso. Había un problema y se necesita un mecanismo. Y había que solucionarlo. ¿Es este mecanismo? ¿Hasta donde se conoce? Bueno, hasta donde se conoce es bien complejo el mecanismo, hablando primero del tema de los créditos y después del tema de la repercusión en las universidades, ¿no es cierto? Sí. Porque, si bien es cierto, hay una condonación bastante parcial a un grupo reducido, se habla de 70.000, del 1.600.000, aparece entonces ya no un crédito, sino que un cambio por un impuesto posterior. Aparecen pagos muy diferentes entre unos y otros. Está bien que se premia a quienes han estado más al día y que hayan condonaciones parciales si es que la persona ha cumplido con todas sus obligaciones. Eso parece razonable. Pero el sistema que se plantea, que tiene muchas interrogantes todavía, levanta la duda de cuánto va a costar, levanta la duda de cuándo va a ser el compromiso que asumen el Estado y las instituciones. Es positivo, por ejemplo, el aspecto de que la banca privada se retire, y eso ya estaba presente en otros proyectos, pero más que un crédito, esto parece ser como un compromiso posterior, que uno puede también decirle un impuesto posterior. Ya, a ver, detengámonos en eso. ¿Por qué dice usted que es un impuesto? Bueno, se va a pagar según los ingresos que se tenga una vez titulado. Algunos dicen no es un impuesto porque es voluntario, y los impuestos no son voluntarios. Bueno, es voluntario que yo acceda a esto, pero la verdad es que desde el punto de vista de lo que me presten a mí, lo que yo pague va a depender de lo que yo gane, claro, no de lo que me prestaron. Por ya, lo tanto, pero eso es una idea de contingencia al ingreso, claro, una idea presente en hartos proyectos. Sí, digamos. Contingencia al ingreso, pero Iván, generalmente la contingencia al ingreso tiene un tope. No eso, ¿Qué es lo que se ha prestado, por ejemplo? Exacto, que es lo que se ha prestado. Aquí lo que uno ve en las simulaciones, porque recién estamos viendo en estos 2 días simulaciones, es que hay grupos de personas que si se les presta 100, pueden pagar 250, pueden pagar más de 2 veces lo prestado. Entonces, y con una... Técnicamente ahora también pagan más, porque pagan con tasa de interés, digamos. Sí, técnicamente hoy día está la tasa de interés del 2%. Claro, o sea, eso es todas las personas que reciben y pagan, terminan de pagar, han pagado más, digamos. Han pagado más, pero no al nivel que está la simulación. Es decir, alguien podría pagar 2,5 o 3 veces la carrera si, por ejemplo, tiene ingresos altos una vez que ha egresado. Entonces, claro, el ejemplo típico es sobre 4 millones de pesos brutos, una carrera de 5 años, de 10 semestres. Digamos. Claro, 10 semestres se paga por 20 años. Que se pagan por 20 años. Entonces, esas son simulaciones. Ahora, lo otro es cuánto va a tener que aportar el Estado. Hoy día en la prensa aparecen diferentes evaluaciones de lo que el Ministerio había planteado. Entonces, bueno, eso ya es un nivel técnico. El informe que se conoció ayer dice que para el fisco es un ahorro de 3.400 millones de dólares al año. No sabemos a partir de qué año.
Ya. Probablemente los primeros 2, 3 años hay que poner muchos recursos y después se van a empezar a ver los ahorros. Eso yo creo que los Claro, técnicos para tendrán que... liquidar la deuda, es como toda Exacto, liquidación de deuda, se paga exacto. harto en un momento, pero después Eh, se alivian. Ahora, hay que explicar que el crédito, así como está ahora, implica gasto fiscal, porque se subsidia Mucho, la tasa se y se implica paga mucho. y se paga el aval, digamos. Exacto, y hay que ver también cuál va a ser el rol del Estado y cuál va a ser el rol de las instituciones. Hoy día nosotros también somos solidarios en términos de cuando no pagan los estudiantes, que hay que poner recursos desde las instituciones universitarias. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, creo que hay bastantes interrogantes que yo espero que se vayan aclarando antes de la discusión parlamentaria para que quienes tienen que tomar decisiones sobre esto tengan todo sobre la mesa. Es decir, cuánto cuesta. Hoy día, por ejemplo, parece que los que están atrasados y que han sido, como quien dice, ejecutados sus créditos, tienen la obligación de cambiarse. Los que están al día No cambiarse. podrían no cambiarse. ¿Y qué Que eso les significa podría eso? convenir por la idea del impuesto, digamos, Exacto, entre exacto. Si, comillas, si, si la persona está pagando, voy a decir hoy día 30 o 40 mil pesos y le quedan 5 o 6 años de pago, probablemente no va a querer cambiarse porque el cambio no le va a ser no le beneficioso. favorece. Y si le dan la oportunidad de terminar ese crédito pagando de una vez un 75%, probablemente lo va a hacer. Usted entiende que dentro de 1.600.000 deudores probablemente no hay 1.600.000 situaciones, pero podrán haber 10 o 15. Sí, claro, claro. Y entonces en cada uno de esos 10 o 15 grupos tendrá que verse la posibilidad. Me parece que es un proyecto desde el punto de vista del financiamiento estudiantil bien complejo y que quedarán varias semanas como para comprenderlo bien y explicarlo bien. Ayer, en esa misma silla, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, habló muy bien de usted. Lo Sí, escuchó. sí, los vi. Dijo que le había gustado mucho el tono con el que había abordado el asunto, independientemente de las críticas que pudiera haber hecho antes de ayer y ahora. Hablemos del impacto en las universidades. Primero, las universidades ahora se meten la plata, la mano al bolsillo, digamos, para pagar. ¿Qué exactamente? Bueno, cuando el estudiante no paga, nosotros tenemos este Fondo de Crédito Solidario Universitario y ahí tenemos que devolver ciertas garantías por no pago de algunos de los estudiantes. Nosotros tenemos una alta tasa de recuperación de los créditos, nuestros estudiantes tienen alta empleabilidad, son responsables con el crédito que recibieron, así que dentro del sistema nacional la Universidad Católica es la que más recoge esos créditos. ¿Pero es un crédito distinto al CAE? Es un crédito distinto, tiene tasas de interés distintas, tiene tiempos de duración de pago diferente y estaba concentrado históricamente, el CAE surgió como una alternativa, esto estaba concentrado históricamente en el Consejo de Rectores. Ya. Con respecto a las declaraciones del ministro, yo agradezco este diálogo que hemos tenido. Efectivamente, nosotros nos reunimos por lo menos unas 3 o 4 veces con la subsecretaría, con el subsecretario Víctor Orellana, que también ha sido muy deferente, con el ministro en forma amplia, con el G9, el Consejo de Rectores. Así que yo he visto la mayor disposición del ministerio a la discusión y a la conversación. En esas conversaciones nosotros planteamos los mismos argumentos que yo he planteado posteriormente a que se conozca el proyecto, así que no hay ninguna sorpresa en términos de nuestras inquietudes. Eh, Cuando se habla hoy día de que dos temas, de que hay instituciones que pueden salir beneficiadas, yo no dudo que pueda haber alguna institución que salga beneficiada, no conozco cuál sería ella, pero cuando a nosotros se nos planteó que la Universidad Católica en lo particular, en estas reuniones bilaterales, llamémoslas así, podría tener beneficios en el mediano y largo plazo, nosotros llevamos todos los datos y demostramos que no era así. Y el ministerio en realidad entendió que la postura nuestra era la correcta en términos de los datos duros, Hablemos digamos. de la Católica. ¿De qué manera le afecta? Bueno, cuando usted tiene una suspensión del copago en los deciles 7, 8 y 9, hoy día la Universidad Católica tiene un 25% de gratuidad de sus estudiantes. Somos 32.000 estudiantes de pregrado, es decir, Ya, una cuarta 8.000 parte están en gratuidad. 8.000 están en gratuidad. Entonces la Universidad Católica, por esos 8.000, recibe una cuota mensual, por decirlo así. Claro, recibimos un arancel mensual y anual de referencia que no cubre todos los costos, que para que usted tenga una idea, en algunos casos el 70% del costo, en otros 75%. O sea, si a usted un alumno cualquiera que viene de su casa le cobra 100 por el año por una carrera, si ese alumno se inscribe a gratuidad,
el Estado le pasa 70. 70, Eso es más o menos. 75, más o menos, Ok. dependiendo de la carrera. En algunas será 60, en otras será 82, Ya, pero ok, ya. digamos 70, 75. Lo que produce lo que se ha conocido el déficit por gratuidad. Porque cuando uno recibe menos por este número total, tiene un déficit. Ese déficit lo hemos paliado hasta ahora a través de los intereses del fondo de crédito que hemos recogido y que hemos tenido la autorización para mitigar ese déficit, a través de mejor gestión, a través de todos los fondos que maneja la institución. Y nosotros, porque entramos en gratuidad desde el día 1, porque queríamos una universidad más amplia, más diversa, más orientada al compromiso con Chile. En ese sentido, discrepo si es que el ministro habla de universidades de elite intelectual, porque recibimos a los mejores estudiantes cada vez más de todos los sectores. Piensa usted que hoy día recibimos casi el 50% de nuestros estudiantes, 48,5% del sector público, es decir, municipal y particular subvencionado. Que la Universidad Católica hoy día tenga al 50% del sector público, que 2 de cada 3 de nuestros estudiantes necesiten apoyo económico para realizar sus estudios, no la hace una institución de élite, al menos económica. Contra lo que se cree. Contra lo que se cree en el inconsciente colectivo. Yo creo que... que es como una universidad demasiado cuica. Claro. Entonces, cuando 2/3 requieren apoyo económico, eso no es una universidad de élite económica. Ahora, si estamos hablando de élite porque son los mejores puntajes, porque son los mejores estudiantes a lo largo de todo Chile, eso es una élite académica y en ese sentido estamos de acuerdo. Ya, estará por verse si se beneficia o no desde ese punto de vista. Pero entonces, volvamos al punto. El 25% de los alumnos, uno de cada 4, está en gratuidad. Exacto. Y ahí la universidad tiene un pequeño déficit. Por otra parte... No es tan pequeño, pero tiene un déficit. Ok, tiene un déficit. Por otra parte, el ministro dice, va a dejar de pagar cuando los estudiantes dejan de pagar. ¿No se compensa una plata con la otra? No, porque hoy día nosotros más o menos, ¿qué orden de magnitud? Pero es que hoy día nosotros tenemos 7, 8 y 9 que hacen un copago dependiendo del arancel de referencia y el arancel real de nuestra institución. Entonces, tiene el arancel más un 40%, el arancel más un 60%. Por lo tanto, los recursos que hoy día recibimos de esos deciles 7, 8 y 9, si desaparecen, van a profundizar muchísimo el déficit que ya tenemos en gratuidad. Ya, digamos, la gente que está en los deciles 7, 8 y 9 de ingreso, le reciben el arancel, la universidad recibe el arancel de la gratuidad, pero le cobra un copago. Exacto. Y ese copago desaparece con este proyecto. Ese copago desaparece con este proyecto y entonces nos quedaríamos solamente con los estudiantes del decil 10, que hoy día puede ser un 40% de nuestros que capaz estudiantes. que les quiera cobrar más ahora. No, eso es lo que pasa, que no podemos subir los aranceles para que los que puedan pagar sigan pagando más, porque están haciendo un esfuerzo inmenso. Usted piense que el decil 10 está desde personas que les cuesta llegar a fin de mes con toda la familia y hacen el mejor esfuerzo, hasta personas que, claro, tienen ingresos muy, muy superiores. O sea, yo no digo que haya a pasar, pero ocurre en el mundo. Digamos, en Inglaterra, un estudiante inglés paga 5 y un estudiante extranjero paga 95. 95, o sea, claro. Es una brutalidad de diferencia. Digamos, exacto, sobre todo. Por la misma carrera, por la misma silla. Digamos, exactamente. Tienen muchos estudiantes extranjeros, asiáticos, etcétera, en donde se recarga el costo. Entonces, lo que nosotros decimos es que hoy día esos recursos, no solamente para nuestra universidad, sí, 7, 8, 9, hay un porcentaje muy importante en las universidades del sistema, del Consejo de Rectores, en todas las universidades del país. ¿Para Católica cuántos alumnos están en esa situación? Bueno, nosotros tenemos por cada uno de esos deciles porcentajes diferentes, pero si tenemos 25% en gratuidad total y 40% en el decil 10, entonces más o menos un 35% que se distribuye en esos 3 deciles. Y ese copago, ese copago de un tercio lo perdería la universidad. Desaparecería, y eso es absolutamente imposible de solventar con la calidad de las instituciones de hoy día. Entonces, yo creo, Iván, que lo que hay que decir es, está muy bien preocuparse de la familia, de los estudiantes, de las deudas y de corregir esas situaciones que se han ido acumulando en el tiempo. Eso está perfecto, la primera parte de nuestra conversación. Pero eso no se puede ver a expensas de atentar contra la sustentabilidad financiera presente y futura de las instituciones, particularmente no llamaría yo las de élite, sino que las de mayor calidad académica, que son las que llevan hacia adelante el carro de la educación superior del país. Y hoy día todos sabemos que hay 2 o 3 instituciones en Chile, dentro de ellas la nuestra liderando, en todos los rankings internacionales que uno pueda evaluar, latinoamericanos, mundiales,
y que eso atrae talento externo, que eso atrae proyectos de investigación, que eso atrae intercambio académico de estudiantes, de profesores, y eso es porque nos hemos ido dando a conocer en el mundo a través de calidad, y nosotros sabemos que la calidad, la innovación, el progreso de las instituciones requiere recursos. Planteado así, parece evidente que las universidades complejas como la Católica, estamos con el rector Ignacio Sánchez, se ven más afectadas que una universidad que, no quiero ser despectivo, pero que tiene salas, Una universidad más pizarrones, orientada a la docencia. a la docencia. llamémoslo así. Eso, gracias. ¿Cuál es la solución entonces? Que haya un sistema de copago, que haya un arancel diferenciado de acuerdo a la complejidad de la universidad. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, respecto a los aranceles, es muy importante tocar este punto y yo agradezco la pregunta porque los aranceles referenciales, los aranceles regulados, como los llamemos, para un producto, llamémoslo así, tan complejo como es la educación, es muy difícil de lograr un consenso y es muy difícil de determinarlo. Cuando usted habla de aranceles regulados en el agua, en la luz, es más fácil porque Claro. la luz, digamos, Es igual para es todo, igual digamos. para todo. Un kilowatt es un kilowatt, digamos. Claro, pero, pero hacer educación en una determinada carrera es muy diferente porque la capacidad y la formación del profesor puede ser distinta, la infraestructura, la cantidad de libros, las facilidades de laboratorio, implementación deportiva, etcétera, todo lo que significa formar integralmente a un estudiante. Por lo tanto, ¿por qué hago este punto? Porque desde hace por lo menos 6 años, porque fue el gobierno anterior y este gobierno, cuando se comenzaron a plantear el tema de los aranceles regulados que tienen que ver con la gratuidad, todas las universidades del G9, del CUECH, todo el CRUCH, ha tenido diferencias de opiniones sobre los aranceles regulados que nos han ido presentando en determinadas carreras. Inicialmente fue Derecho, Educación, Trabajo Social, fue como un grupo de avanzada para ir mostrando un modelo. Hoy día no tenemos un consenso completo en todas las carreras del sistema, pero este proyecto aparece como que ya eso está. Y ayer el ministro decía, y citaba a la rectora de BES, que con mucha razón decía, bueno, esto se podría mejorar mucho si los aranceles regulados reconocieran el costo real de las carreras. A mí no me cabe duda que eso es correcto, pero no podemos darlo por supuesto. Porque para darlo por supuesto uno tendría que decir, bueno, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Es real que el Estado va a poder determinar aranceles regulados que representen lo que dice usted, la diferente calidad de las instituciones? Es decir, para una institución de mucha calidad puede tener 2, para una institución más orientada a la docencia, más joven, será 1,5 o 1,2. Bueno, eso podría ser razonable, Cuando pero el ¿qué ministro ayer significa? dice depende de cada universidad, que es lo que dijo ayer, ¿no entiende eso usted? Depende de cada universidad qué. Que de cada universidad va a depender el arancel. Pero es que eso, Iván, lo estamos discutiendo hace 6 años y Y nos han no, y no ha dicho, pasado. no, pues nos han dicho que no hay más recursos. O sea, esto es una caja de recursos y las modificaciones que se hagan en esta caja en estos últimos 6 años ha sido un juego de suma cero. Claro. Lo O que sea, va para un lado se saca del otro lado. claro, Mm. entonces si aumentaban, por ejemplo, voy a poner cosas muy específicas, si aumentaban los valores en las carreras de pedagogía que todos queríamos que aumentaran, bueno, pero de repente nos vimos la sorpresa que habían disminuido en trabajo social y nadie quería que disminuyera en trabajo social. Y ahí aparece el concepto de no detrimento, para que usted vea que esto ha tenido una evolución larga. ¿Qué es lo que es el no detrimento? Cuando universidades como la nuestra y 6, 8 más, estatales y no estatales, hemos dicho, pero es que en esta nueva evaluación de aranceles regulados quedamos en la suma final con 250 o 1.000 millones menos. Ese detrimento no puede ser, porque ya está en los presupuestos. Entonces el Ministerio, en el gobierno anterior y en este, han denominado, ya, perfecto, eso va a ser el no detrimento y nos comprometemos a que no haya detrimento en los valores calculados hacia adelante. Pero, insisto, esto ha sido un ejercicio en un grupo de aranceles. Ahora queremos dar por hecho de que los aranceles referenciales o regulados van a estar consensuados, y cuando se dice es cosa de que las instituciones de mayor calidad tengan un mayor arancel, pero es que eso no es tan fácil porque eso significa mucho mayores recursos estatales que no están disponibles. Y eso por ahora no está en el proyecto. Y eso no está tampoco. O sea, eso O en es lo que se ha como, conocido, digamos. claro, eso será parte de una negociación, pero por otra parte, Pero póngale que el gobierno saca la plata de alguna parte. ¿Es una solución?
Sí, pero es que ese póngale me complica porque el póngale no existe en la No, ya realidad. sé, Pero es que yo puedo decir lo que le hemos discutido en los últimos 6 años. Mire, yo tengo la certeza, voy a cumplir 15 años de rector en marzo, usted sabe. Lo que no queda en la ley, después no se puede citar. Claro. Porque cuando ingresamos a gratuidad, habían bastantes nubarrones sobre financiamiento. Pero ahí nos dijeron el póngale. Po. Ya, pero póngale que le subimos al arancel. Pero ese póngale no se dio. Ya, no se da, claro. ¿Mm? Palore, 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 como decía Claro. la vieja canción Y italiana. entonces, Ya, pero, mientras no quede en un comentario, en una glosa, mientras no quede en el reglamento específico, pero ya, eso pero es si como queda en el tener, reglamento específico, sería esa una solución o sea, para el déficit que obviamente, podría acrecentarse. obviamente que si se dieran aranceles regulados, calculando la complejidad de las instituciones y viendo que las instituciones que dejan de recibir esto para mantener la calidad que tienen requieren un arancel mayor, eso claro es una solución, pero eso no está en la ley. Eso significaría tener aranceles extremadamente distintos entre una y otra institución. No sé si eso se aceptaría y todo eso Si se requiere, aceptaría socialmente. claro, y todo eso requiere una inyección de recursos estatales muy alta, porque piensa usted que hoy día la educación superior, a través de la gratuidad, a través de los compromisos con el CAE, a través del crecimiento, está teniendo un porcentaje dentro del presupuesto de educación extremadamente Sí, alto. Y eso atenta contra el desarrollo de la educación inicial, escolar y otras necesidades del país. Una última cosa, no quiero que opine Marcela Cubillo, no se preocupe. Gracias. Lo que le quiero... Respira nomás. Póngale que me diga. Lo que le quiero Otra preguntar es pregunta. lo siguiente. A partir del caso Marcela Cubillo, si hay recursos involucrados, si a la Universidad Católica le permiten cobrar un poquito más o le pagan un poquito más de arancel que a una universidad no compleja, ¿considera usted que la Universidad Católica adquiriría ciertos compromisos con la regulación? ¿Tendría que transar una parte de su autonomía en la medida en que recibe recursos del Estado? Claro, yo creo que los dos temas que yo he levantado son la sostenibilidad financiera, que hemos discutido bastante, y el otro es el tema de la autonomía universitaria. O sea, me parece a mí que cuando una institución depende mayoritariamente de un cheque estatal, hoy día podemos tener un ministro de Educación que conversamos gratamente y discutimos los puntos de vista y podemos estar muy en desacuerdo, pero con esa cordialidad que usted ha descrito. Pero ¿qué pasa en 5 años más, en 10 años más? ¿Qué pasa si hay restricciones presupuestarias y entonces se empieza a apretar ese pago porque a través de aranceles que son diferentes? ¿Qué pasa si ya cambia este sistema que acordamos muy gratamente de aranceles diferenciados? Es decir, creo que el sistema universitario pierde su autonomía cuando empieza a depender mayoritariamente del Estado. Y por otra parte, aquí, lo que le decía antes, preocupémonos a la familia, a los estudiantes, pero finalmente, si las instituciones y la calidad del sistema universitario disminuye, eso va a atentar contra la formación de nuestros jóvenes, contra el desarrollo de esos jóvenes y el desarrollo de sus familias. Por lo tanto, aquí, tan importante como la familia y los estudiantes, son las instituciones de educación superior, que nos ha costado más de 100 años en muchos casos construir, y que eso son instituciones muy importantes para el desarrollo del país y que si no reciben un apoyo de la sociedad es muy difícil salir adelante con la calidad que queremos tener con proyección internacional. Con el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica esta mañana aquí en Mesa Central. Rector, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, que esté muy bien usted, gracias. La pausa.